Esto era lo que teníamos sobre el teorema del residuo, pero puede darse el caso en el que ese residuo sea cero. Tendríamos algo como esto. A es un número que cuando evaluamos la función en él nos da 0 y aquí pues vamos a tener x menos a como un factor de esa función polinómica f. Lo que va a pasar es que estas dos cosas se vuelven equivalentes, que x menos a sea un factor de f y además que a es una raíz de la función. Quiere decir que es un número real en el cual cuando evaluamos la función nos da 0. Eso es lo que se conoce como el teorema del factor. Vamos a enunciarlo acá. Entonces, tenemos que un número real es una raíz de la función, es decir, cuando evaluamos la función en ese número vamos a tener 0, si solamente si x menos a es un factor de f. Eso quiere decir, obviamente, que f de x lo podemos escribir como x menos a por alguna otra cosa. Entonces, tenemos que a es raíz cuando x menos a es factor. Así entonces se están relacionando dos cosas, números reales en los cuales yo evalúo la función con factores de ese polinomio. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que este polinomio lo podíamos factorizar de esta manera. El factor x al cuadrado lo podemos ver como x menos 0 al cuadrado. Y pues por nuestro teorema del factor, eso quiere decir que 0 es una raíz, que es lo mismo que f de 0, f evaluado en 0, me da 0. Lo mismo pasa aquí con este factor. Tengo x más 2 es un factor, por lo tanto, menos 2 es raíz, que es lo mismo que decir que f de menos 2 es igual a 0. Naturalmente, si yo pongo aquí un 0, pues se me va a anular este factor y como yo estoy multiplicando 0 por alguna cosa, pues todo se hace 0. Lo mismo en este caso, si aquí x vale menos 2, pues esto se hace 0 y eso hace que todo ese polinomio se anule. Pensemos en este factor 2x menos 1. Para que 2x menos 1 sea igual a 0, pues x debe ser igual a 1/2. Es decir, si yo evalúo aquí x en 1/2, todo esto me va a dar 0, lo que quiere decir que 1/2 también es raíz de ese polinomio. Pero además este teorema del factor nos permite usar herramientas que ya conocíamos, como la fórmula de la ecuación cuadrática, para encontrar factorizaciones de polinomios, como en este caso. Aquí, si queremos factorizar este polinomio con uno de los métodos que hemos usado, por ejemplo, para polinomios enteros, pues necesitaríamos dos números, p y q, tales que p por q sea igual al coeficiente principal por el término independiente, es decir, que sea menos 2, y que p más q sea también menos 2. Los únicos dos números que multiplicados me dan menos 2, números enteros, pues serían menos 1 y 2, o 2 y menos 1. En cualquiera de estos dos casos, la suma no me va a dar menos 2. Entonces, esos números no nos sirven. Y concluimos que ese polinomio no se puede factorizar en los enteros. Es decir, no existen p y q enteros que cumplan estas dos condiciones a la vez. Y eso es equivalente a decir que g de x no se factoriza como dos polinomios enteros. Entonces, ¿qué podemos hacer para factorizarlo? Bueno, pues nótese que si nosotros hacemos g de x igual a 0, pues lo que tenemos es una ecuación cuadrática, es decir, x al cuadrado menos 2x más 2 igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que podemos encontrar cuáles números satisfacen que esto sea igual a 0 utilizando la fórmula de la ecuación cuadrática. Recordémosla por acá, menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, cuando yo reemplace esta fórmula, voy a encontrar números x que hacen que esa función g de x sea igual a 0. Veamos qué números son. Menos b sería 2 más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Todo sobre 2a, es decir, sobre 2.
Aquí tenemos 2 más o menos la raíz cuadrada de, aquí tengo 4 por 1, 4 por menos 2, menos 8, es decir, aquí me queda, bueno, con este menos, aquí me queda 4 más 8 sobre 2. Es decir, tenemos 2 más o menos la raíz cuadrada de 12 sobre 2. Recordemos que 12 lo podemos escribir como 4 por 3, es decir, va a tener 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 por 3 sobre 2. Y bueno, yo sé que la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces eso va a ser 2 más o menos 2 por la raíz cuadrada de 3, es decir, aquí tomo raíz cuadrada de 4 que es 2 y la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Aquí puedo simplificar este 2 que está sumando con este y que está sumando con este y me quedaría 1 más o menos la raíz cuadrada de 3. ¿Qué es lo que quiere decir esta solución que encontré? Que estos números, cuando yo evalúo la función en ellos, pues me da 0. Es decir, que g de 1 más raíz de 3 y g de 1 menos raíz de 3 son iguales a 0. ¿Y qué es lo que me dice el teorema del factor? Que si g evaluado en estos números son iguales a 0 es porque el polinomio x menos este número de aquí, 1 más raíz de 3, es factor de la función, es decir, este. Y el otro factor, noten que como es una función de grado 2, pues si tiene un factor de grado 1, el otro factor también tendrá que ser de grado 1. Y me dicen que x menos este número también tiene que ser factor, luego esos deben ser sus dos únicos factores. X menos 1 menos raíz de 3. Entonces, aquí hallé primero las raíces y esas raíces me permiten factorizar este polinomio g de x. Queda factorizado de esta forma y esto también lo podemos escribir como x, aquí rompiendo este paréntesis, menos 1 menos raíz de 3 por x menos 1 más raíz de 3. Veamos este caso, esta función h de x es un polinomio que tampoco pudimos factorizar sobre los enteros cuando hicimos nuestro video de ese método de factorización. Entonces también podemos hallar sus raíces. Aquí en este caso a es 1, b es 0 y c es menos 6. Entonces al aplicar la fórmula cuadrática tendríamos menos b, es decir, 0, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 6, todo sobre 2 por 1. Entonces aquí tengo simplemente menos 4 por 1 por menos 6 es 24. Es decir, esto es más o menos la raíz de 24 sobre 2. 24 se puede escribir como 4 por 6. Recuerden que buscamos escribirlo como producto de números que sean cuadrados perfectos para poder sacarlos de la raíz. Entonces tengo que eso es más o menos, la raíz de 4 es 2 por raíz de 6 sobre 2. O sea que esto será más o menos la raíz de 6. Lo que quiere decir que h de raíz de 6 y h de menos raíz de 6 son iguales a 0. El teorema del factor me dice entonces que uno de los factores del polinomio h de x será x menos este número y el otro factor será x menos este número. X menos raíz de 6 es x más raíz de 6. Y de esa manera nos queda factorizada esa función polinómica h de x. Consideremos nuevamente este polinomio f de x. Si vamos a graficar ese polinomio, recordemos que la gráfica es el conjunto de parejas en el plano cartesiano de la forma x, f de x,
obviamente con x en el dominio de la función, pero pues esta función es un polinomio, a todos los números reales pues yo los puedo elevar a estas potencias, multiplicarles otro número real y luego sumar todo eso. Por lo tanto, el dominio de esa función son todos los reales. Entonces, ¿dónde estarán las raíces? Bueno, pues las raíces son los puntos donde pues aquí está ese número real que es la raíz y aquí pues f de x será 0, es decir, son los puntos de la forma algo 0. Luego están sobre el eje horizontal. Veamos la gráfica. Aquí está la función. Pongamos la gráfica un poco más grande. Y los puntos de las raíces son justamente estos. La raíz menos 2, 0. Aquí tenemos el punto 0, 0. Y aquí el punto 5, 0, es decir, un medio 0, que eran justamente los que habíamos determinado aquí que eran raíces, ¿cierto? 0, menos 2 y un medio.